Buen día, jóvenes. Buen día, doctor. Buenos días. ¿Cómo está, señorita? Buen día. Buen día, doctor. Buenos días, jóvenes. Bien, hoy día vamos a hablar de un tema que está también muy ligado al tema de los entornos, y que más bien deberíamos haber empezado por ahí, ¿no? Pero como es una asignatura bastante larga, entonces, y por el poco tiempo que tenemos, nos adelantamos. Sin embargo, hoy día vamos a hacer un repaso rápido de lo que significa este tema, salud y saneamiento ambiental, que en realidad es un tema que tiene mucho que ver con los entornos saludables, porque generalmente estamos hablando del entorno en el cual las personas desarrollan su actividad y que supuestamente tiene que tener las mejores condiciones. Las va a ver y se van a disminuir si más bien con la actividad que el hombre desarrolle se vayan agotando los medios y puedan provocar un problema en saneamiento ambiental. ¿Saben qué quiere decir o para qué sirve el saneamiento ambiental? Algunos de ustedes. Sé que no, sé que sí, pero que vamos a recordar. Bien, tenemos que empezar hablando de todas estas materias. La salud ambiental, el saneamiento básico, la salud ecológica. Son conceptos que se utilizan sobre todo para ir identificando y describiendo los aspectos importantes que son para, sobre todo, la preservación del medio ambiente, que está asociado a un nivel de salud bueno de las personas, ¿no? Por ejemplo, si vamos al punto más elevado de estos temas, tenemos que hablar de la salud pública. ¿Qué es la salud pública? ¿Alguno de ustedes se acuerda? Nadie. Bueno, para nosotros la salud pública más bien es una agrupación de materias, de asignaturas, de especialidades que tienen que ver mucho con el quehacer de salud. O sea, todas aquellas asignaturas, especialidades, actividades, procesos que tienen que ver con mantener la salud de las personas, incluyen en esta ciencia, en este arte que va a preservar o va a velar por la salud de las personas, ¿no? Por eso entonces decimos que la salud pública es una ciencia que engloba a todas las especialidades, actividades, procesos que tienen que ver con la salud de las personas. Y entonces esta se convierte en una amplia esfera que va a contener a todas estas actividades. Alguno de sus compañeros en alguno de los cursos me decía que la salud pública es más bien la obligación que tiene el Estado de atender en la demanda de salud a las poblaciones. En parte sí, pero no es el concepto de la salud pública, ¿no? Es parte de la salud pública, la atención de salud, la obligación del Estado y todas esas cuestiones. Es parte. Para nosotros la salud pública es un todo, es algo grande que contiene todas estas actividades, ¿no? Luego tenemos, a partir de esto de la salud pública, otros conceptos que han emergido como esto de la salud y el saneamiento ambiental. Antes de eso, tendríamos que hablar de la salud ambiental. ¿Qué será la salud ambiental? ¿A qué podríamos referirnos cuando decimos salud ambiental? ¿Nuestro entorno? Al entorno, correcto, al entorno. Hemos visto que cuando veíamos el entorno, que es el espacio donde las personas se van a desarrollar, crecer, vivir y todas esas situaciones, requieren de un entorno saludable, requieren de que tenga las condiciones ideales para desarrollar la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de salud ambiental, nos estamos refiriendo a ese tipo de ambiente, con todas las condiciones o las más próximas a lo mejor para poder resolver
el tema de la salud de las personas. Un ambiente, un entorno con todas las condiciones, sin contaminación, un ambiente en el cual el agua no tenga contaminación, un ambiente en el cual los alimentos no tengan agregados que provocan problemas de la salud. Entonces sí estamos hablando de lo que se llama como salud ambiental, ¿no? Pero esta salud ambiental hace muchos años, desde que el hombre casi apareció en la faz de la Tierra, se ha ido perjudicando y se ha ido provocando problemas en el medio ambiente, ¿no? A ver, un ejemplo, nosotros ahora, la gente que vive, los que viajan a la provincia, no importa qué lado, van a ver grandes terrenos de agricultura, ¿no? Grandes terrenos de agricultura donde se hace agricultura intensiva, se utilizan agroquímicos, se utilizan otro tipo de elementos que están haciendo que esa tierra de cultivo se vaya agotándose, ¿no? Produciéndose lo que se llama como crisis de barbecho. La crisis de barbecho generalmente se debe, por ejemplo, al hecho de que estas tierras se amplíe la frontera agrícola a través de la técnica de quema, ¿no? Tala y quema de los árboles, de los bosques, de las selvas, lo cual hace ya es un perjuicio grande para el ambiente, ¿no? Y sobre esto hacen la quema que en algunos casos es considerable y que también va en desmedro de la tierra porque la calor que producen con esta quema hace que las capas subterráneas de la tierra se conviertan en una materia dura, así como el ladrillo, lo cual va a tener una complicación mucho más atrás, ¿no? También otra forma de hacer que esta tierra vaya perdiendo su valor es el uso de maquinaria pesada. Son plavos, tractores, maquinaria que van a utilizar para hacer producción, que también va a ir compactando la tierra hasta el momento, hasta el punto en que ya sea difícil el desarrollo de los vegetales debido a la dureza que adquieren estas tierras, ¿no? Pues todos estos aspectos se producen ahora. Y ahí surge y nació otra ciencia que se llama como saneamiento ambiental, ¿no? ¿Y qué es el saneamiento ambiental? Para nosotros no es nada más que las normas, los protocolos y todas las actividades que se desarrollan para recuperar estas tierras que han perdido su posibilidad de producir, ¿no? La reforestación, utilizar nuevamente el agua para poder facilitar la reproducción de los bosques, que lleva un tiempo, pero sí se puede. Entonces, a estas medidas se conoce como saneamiento ambiental, que son las normas, las políticas, los protocolos que nos sirven para rehabilitar estas tierras que han sido dañadas por la mano del hombre. Entonces, a eso es lo que conocemos como saneamiento ambiental. Hay otro término, otros dos términos más que están amarrados a esta cadena y es el saneamiento básico. El saneamiento básico que se refiere o está referido principalmente a los servicios básicos requeridos por las personas para su diario vivir. Y eso es agua, sobre todo agua, recolección de basuras, tratamiento de excretas y otros más, pero que los básicos son estos. Los servicios básicos principalmente es eso, luz, agua, basuras, excretas, que son los elementos importantes que van a provocar daño generalmente a esto, ¿no? Entonces, estamos hablando de saneamiento básico. Saneamiento básico, ya hemos dicho, son las condiciones que requiere la población de obtener sus elementos básicos para la vida, como el agua, la eliminación de residuos, la eliminación de sus excretas en buenas condiciones, lo cual va a permitir que que el nivel de salud de estas personas esté en una situación aceptable. Hay muchos problemas. Tengo aquí una serie de situaciones que anoto que nos dicen cómo está la situación actualmente. Por ejemplo, 1.200.000, diré, 1.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable.
Eso significa que el agua, como se habla desde antes, que es un elemento vital para la vida de las personas, está empezando a escasear, ¿no? Entonces, se imaginan qué va a pasar de aquí a unos buenos años. Vamos a tenernos que dosificar la cantidad de agua del uso, se van a terminar las piscinas, se van a terminar todas esas situaciones que tenemos ahora y teníamos antes, que significaba derroche de este vital elemento. Por ejemplo, en el tiempo de carnavales, antes la costumbre era trabajar o jugar sobre todo con agua y agua sana, que por suerte hoy ha ido cambiando esa idea de utilizar este medio. Entonces es una de las situaciones. La presencia de aguas residuales, la mayoría de los pueblos, las comunidades donde existen agrupaciones de personas, estas no son tratadas, ¿no? Entonces agarran un agua residual que tenga cualquier contaminante, lo echan en el patio, lo echan en algún lugar y estos van a confluir principalmente a nivel de los ríos o las fuentes de agua, donde van a contaminar debido a la cantidad de bacterias, virus que contengan, ¿no? Por ejemplo, el lavado de ropa, agua de la cocina, agua de proceso de las empresas que fabrican alimentos y todas esas cosas que van a ir afectando a la salud. Las muertes, la cantidad de muertes que existen en la Tierra están amarradas principalmente al tema del agua, ¿no? La principal causa de morbimortalidad que se conoce sobre todo en edad infantil está amarrado al agua. El tipo de agua que consumen se va a manifestar principalmente en la salud de las personas. Si es un agua sana, vamos a tener menos incidencia en los principales problemas de salud como son las diarreas y las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Y si el agua es mala, vamos a tener al revés, mayor cantidad de niños enfermos y niños muertos precisamente por este tipo de patologías. Entonces, vean, hay un montón de situaciones que las podemos citar para poder hablar. Otro de los datos es que la cantidad de sustancias tóxicas que manejan, ya sea la agricultura, la empresa, las fábricas, es tan grande que pasa generalmente más de los 18 millones de sustancias tóxicas, ¿no? Entre ellas estará el plomo, el mercurio y otro tipo de sustancias que se utilizan sobre todo en la fábrica, o sustancias que utilizan en la agricultura, o sustancias que se utilizan en la ganadería, sobre todo para mejorar y evitar patologías a estos, que de alguna manera van a pasar residuos a las personas. Y estas van a tener consecuencias sobre todo a la larga debido a que estos tienen carácter de depósito y acumulación, ¿no? Los principales problemas que vamos a tener son principalmente varios tipos de cáncer, malformaciones congénitas que van a afectar a la salud de las personas. Cuando estamos hablando de la población y tenemos que hablar del medio ambiente, nosotros tenemos que indicar que gran parte de los niños que mueren y que enferman tiene que ver sobre todo con aspectos del medio ambiente, ¿no? Un medio ambiente donde el agua es contaminada, vamos a obtener una incidencia alta de enfermedades diarreicas que en algunos casos van a ser letales, ¿no? O una alta incidencia de patologías debido a que las basuras o residuos que tenemos en las casas las tenemos ahí sin eliminar o llevar a un lugar adecuado, ¿no? Entonces se convierten en problemas potenciales, sobre todo para los niños y para la salud de los mismos. Hay en el tema de los niños y el medio ambiente, igual que en otras patologías, también son niños que están dentro del grupo de personas vulnerables, ¿no? Así como los mayores de 60 para arriba. ¿Por qué? Es que los niños menores de 5 años están en formación las defensas que tengan. Tienen una inmunología todavía no completa, ¿no? En cambio, en los mayores, en los adultos, después de los 60, más bien estas defensas que tienen ya están en retroceso. Se están degenerando, están perdiendo. Por lo tanto, también se convierten en personas vulnerables, igual que los niños.
¿no? También otro grupo son las mujeres embarazadas, que está compartiendo sus sistemas de defensa con el nuevo ser. No se olviden que el nuevo ser que va a nacer viene totalmente indefenso, tiene solamente defensas básicas y que la madre va a ir complementando ya sea con la lactancia o artificialmente a través del uso de vacunas, ¿no? Entonces es importante. Muchos de los niños que tenemos principalmente también tienen algunos factores coadyuvantes, como el tema de la desnutrición. La desnutrición que no deja de ser un factor que va a coadyuvar sobre todo a la aparición de patologías, al aumento de la mortalidad, que son problemas también que tienen que ver sobre todo con el medio ambiente, ¿no? Y esto se debe principalmente a la presencia, sobre todo, de algunas sustancias agregadas a estos productos. Hoy los vegetales que nos llegan a las casas para nuestro consumo tienen grandes cantidades o residuos de sustancias agroquímicas, ¿no? En un estudio que se hizo sobre este tema es que se pudo comprobar que, por ejemplo, el tomate, antes de llegar hasta el consumidor final, que es la población, tiene, por lo menos pasa por unas 30 funigadas, ¿no? Lo cual va dejando residuos y estos residuos se juntan o se depositan sobre todo en la cáscara de los tomates. Y esto es un hecho comprobado, lo cual hace de que también los alimentos que nosotros consumimos tienen alguna cierta cantidad de sustancias nocivas para la salud. Y el consumo sin control y el consumo en exceso va a terminar generalmente provocando enfermedades como el cáncer, la leucemia, la esterilidad, etc., ¿no? Entonces es un problema bastante. El tema de la nutrición, les decía, también tiene mucho que ver con el estado de salud de los niños. Niño bien nutrido va a estar muy estable, sobre todo con la salud. Otro de los problemas graves que tiene que ver con la salud y la ecología es el agua, ¿no? Nosotros sabemos que el agua es un elemento vital. Eso quiere decir que las personas no pueden vivir sin agua, ¿no? Y que la falta de estos haría que la vida también vaya extinguiéndose de forma paulatina. Ya estamos en los árboles de estos hechos. Muchos pueblos y comunidades, por ejemplo, de África, han abandonado sus lugares de origen debido a que ha habido una falta total de agua. No ha habido lluvias por los desbosques o por la desforestación. Los ríos que llegaban y alimentaban a estas regiones han sido desviados con otros fines por otro tipo de empresas, lo cual ha hecho que estas tierras se conviertan en tierras desérticas sin ninguna oportunidad para las personas. Esto hace o ha hecho que vayan y cambien de lugar. Entonces, eso nos demuestra que el agua es un elemento vital y que tiene que ver mucho, sobre todo, con la salud de las personas. No solo para la alimentación, sino para otro tipo de actividades. Aquí tengo un cuadro, en el cuadro ustedes lo pueden ver. El grupo de enfermedades que se producen entre algunas o se transmiten a través del agua. No, las diarreas de todo tipo, las infecciones parasitarias, las infecciones en la piel, los ojos, generalmente son causa de este tipo de patología, ¿no? Infecciones transmitidas por mosquitos, zancudos y moscas que también tienen que ver con el agua, porque es el lugar donde se reproduce. No se olviden, por ejemplo, de el vector del dengue, que requiere de agua para desovar, desarrollar sus larvas y luego convertirse en un mosquito adulto que va a ser diseminador de la patología. Otro de los problemas graves a través del agua es el cólera, ¿no? El cólera que va a utilizar el agua como un medio de transporte, como un vector mecánico. Todas las personas que estén con este problema y contaminen de alguna forma el agua para el consumo humano van a automáticamente reproducir la enfermedad por el contagio que se va a deber.
Entonces, para nosotros en la ecología, el agua tiene una vital importancia, no solo para la alimentación, no solo para la hidratación, sino también para conservar la salud. Hay algunos hechos como las que vemos acá, sobre todo en provincia, en las áreas periféricas de Santa Cruz, que son frecuentes, ¿no? Niños o personas mayores que no tienen un lugar donde van a hacer específicamente sus necesidades, van y lo hacen tras de la casa, a un lado de la casa o un poquito más alejado, pero siempre en relación con las personas. Y no nos olvidemos también que en este tipo de viviendas generalmente tienen animales que los van criando como corderos, perros, gatos y otro tipo, aves de corral y todo, que también se alimentan de este tipo de, convirtiéndose en muchos casos de reservorios de patologías. O en forma mecánica arrastrar en sus miembros o en sus patas agentes patológicos que al ingresar a la casa van a ir sembrando y se van a convertir en lugares donde se puede adquirir esta patología, ¿no? Sobre todo niños que están en desarrollo y que aún no caminan. Eso sí, van gateando y caminando por los lugares donde los animales han contaminado. El tema del lavado de manos que ha demostrado abundantemente que es uno de los mejores medios de prevención para las patologías como el cólera, el dengue, el coronavirus y todas esas cosas, hay mucha gente todavía que no han asumido esto, ¿no? Y estas personas, por ejemplo, preparan alimentos sin la higiene necesaria, entonces lo que están haciendo es que esos alimentos se contaminen y se conviertan en transmisores de patología. Y finalmente, ¿quiénes están en riesgo? La comunidad, está en riesgo el pueblo, está en riesgo el país, y que se debe precisamente a que las actividades de ecología o conservación del medio ambiente aún no han sido asumidos como problemas prioritarios, ¿no? Otro de los problemas es que tenemos con el tema de la alimentación y la contaminación. ¿Qué hace una madre de familia que tiene su bebé y no tiene leche? Dicen, no tengo leche, ¿qué es lo que hago? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo le dirían que alimente a su niño? ¿Cómo le dirían que alimente a su niño? Lo que hacen ahora los médicos, ¿no? Le dicen, bueno, no se preocupe, utilice esta leche. ¿Qué leche le dan? Nada. Ese tipo de leche que tienen el título de Leche materna. leche maternizada, ¿no? Que lo que tiene de maternizada es solo el nombre. No existe una leche que por lo menos se aproxime a la calidad o excelencia de la leche materna, ¿no? La leche materna está preparada y no necesita de ningún tipo de actividad. La leche materna no está ni caliente ni está fría, está justo como debe utilizar el niño. La leche materna no necesita endulzar, ¿no? Ya viene con la cantidad de azúcar necesaria. La leche materna no necesita tener vacunas ni nada de eso, porque estos son los que aportan hasta que las personas puedan desarrollar defensas definitivas como defensa de estos niños, ¿no? Y es más, la leche materna está dispuesta en cualquier momento. Cuando nos dicen leche maternizada, eso no va a poder ser nunca igual, ni siquiera de cerca a la leche materna. ¿Cuál es la diferencia? En el tema de la leche materna vamos a tener, por ejemplo, en su composición, que un 60% de la leche materna es proteína. Y la proteína es un material que se utiliza en el desarrollo del nuevo ser o del niño que está desarrollando después de nacer, ¿no? En cambio, la leche del ganado o otro tipo de leche que no sea de los humanos es una leche que tiene al revés sus proporciones. Tiene un 40% de proteínas y un 60% de grasas. Por eso es cuando nos dicen leche maternizada, bueno, se aproxima en algo, pero no es como la leche materna. Para nosotros el alimento perfecto, el alimento excelente es la leche materna. Entonces, esto nos demuestra que el tema de la alimentación también es importante para el tema de la salud. Y la alimentación adquiere su importancia porque generalmente va a tener origen
o en los animales o en los vegetales que producen en el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, los alimentos de origen vegetal, ¿no? Si estos están tratados en muy buena forma, sin ningún tipo de agregado, se los conoce como alimentos orgánicos, que supuestamente son alimentos que no han utilizado ningún tipo de agregado que no sea orgánico, ¿no? Para esto, por ejemplo, existen emprendimientos o proyectos de que todos los residuos orgánicos, como restos de verdura, papeles, cabellos, puedan servir para degradarlos y convertirlos en mampostería o en abono, ¿no? En abono con apoyo de algunas lombrices que se va a utilizar para cultivar alimentos. Estos se conocen como alimentos orgánicos y el problema es que tienen un costo más elevado, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que nosotros, si tuviéramos esta forma, estaríamos exentos o sin problemas de salud, ¿no? Pero es al revés. Hoy los alimentos, sobre todo aquellos manufacturados que van a durar un poco más de tiempo que los frescos, incluyen algunas sustancias químicas como los edulcorantes, como los conservantes, que hacen de por sí que estos alimentos pierdan su inocuidad y adquieran más bien un problema o un riesgo para la salud de las personas. Hay productos que utilizan, por ejemplo, el plomo, el mercurio, o materiales que se utilizan en el trabajo diario. El mercurio, por ejemplo, lo utilizan todos los días los joyeros, que es un material que sirve para cohesionar, para hacer que el oro que está en polvo se convierta en una sola pieza, ¿no? El vapor, el manipuleo de este metal va a provocar problemas de intoxicación. Y así hay muchos otros elementos que tienen que ver sobre todo con la alimentación. Las sardinas, las famosas sardinas que llegan de los países que están cerca a los mares, utilizan un envase metálico forrado sobre todo de un material que se llama níquel, que tiene una duración más o menos limitada. Pasado esta limitación, esta capa de níquel se descascara y deja un metal y de hierro descubierto. Nosotros sabemos que cuando este material se oxida, se convierte en un tóxico importante que puede provocar varios problemas a las personas. Entonces, vean, el tema de la alimentación, el tema de la contaminación de estos es un tema importante que tenemos que considerar cuando estemos hablando de este tipo de situaciones. El otro concepto que teníamos que hablar hoy día es el saneamiento convencional, ¿no? Es aquel que sobre todo va a ver el tema de la contaminación, la escasez del agua, la pérdida de fertilidad de los suelos, la inseguridad alimentaria, que son situaciones que van a poner en riesgo la salud de las personas. Cuando estamos hablando del saneamiento convencional, estamos hablando de manejar o gestionar en muy buena forma sobre todo los residuos, ¿no? Residuos como las excretas, ¿no? A ver, solo imagínense, Santa Cruz tiene 2 millones de habitantes. ¿Así es? ¿O tiene más? A ver, ¿quién es de Santa Cruz? Hola. No sé qué, doctor. Estoy solito, creo. ¿Cuántos habitantes? Más o menos, ¿cuántos? 2 millones. ¿Está bien? Ya. Los 2 millones de personas en un día, ¿qué cantidad de heces fecales producirían? Tomando en cuenta que cada persona en el día mínimamente produce como 2.500 gramos, o sea, 2 kilos y medio, ¿no? Entonces multipliquen 2 kilos y medio por 2 millones de personas. Ahora imagínense todo eso en un solo lugar, ¿no? Entonces fíjense, es un elemento que tiene una alta carga de contenido de agentes patológicos, ¿no? Entonces, si no manejamos bien, esto nos va a provocar un problema.
en las provincias y de pronto ya es problema porque a esto se suma generalmente, aquí en Santa Cruz también, casi un 60% de la población no tiene un sistema aceptable de eliminación de excretas, ¿no? Y las que hay ya son insuficientes. Otro de los residuos son los residuos líquidos, que salen de los baños, salen de los hospitales después de hacer higiene, salen de las lavanderías, que se convierten también en medios con una carga bacteriana viral importante, que pueden provocar problemas a la salud y sobre todo contaminar el medio ambiente. Hoy lo que tenemos es que como 700 afluentes comprobados, afluentes que salen al río Piraí. ¿Y de dónde provienen? Provienen de del parque industrial, que están vertiendo sus aguas directamente al río Piraí. Por eso que el río Piraí tiene ese aspecto, ¿no? Un desierto, con pocas plantas, un poco de agua y rara vez, o sea, o no se ve casi ningún tipo de animal, ¿no? No hay peces, no hay ranas, y se debe precisamente a este tipo de contaminación. Entonces también se debería hacer cargo de esto que estamos hablando. El agua de la lluvia, que de principio puede ser contaminada por el contenido ácido que tenga, sobre todo en los primeros momentos de este tipo de lluvias, se convierten también en transporte para los residuos que han quedado a la intemperie. Basura, heces fecales desecadas y todas esas cosas al arrastrar también van a lograr que se contamine, ¿no? O los residuos que se eliminan de las empresas después de los procesos de, por ejemplo, manufactura, también son aguas contaminadas. De todos estos aspectos que son importantes, se hace cargo el saneamiento convencional, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a pensar en el tema de entornos, nuestro medio o nuestro entorno aún no es saludable porque gran cantidad de, de estas formas de contaminación están vigentes, ¿no? Hay agua que, lejos de ser agua potable, es agua sana, por el hecho de que se utilizan agregados como el cloro para purificarla, ya no es agua potable, sino es un agua sana. Hay un sistema de recojo de basuras irregular, que no siempre se cumple y no toda la población tiene este servicio. Entonces hay acúmulos de basura en los lugares donde el servicio no llega. Y mucho más en el parque industrial, un montón de empresas que no guardan los requisitos y sus residuos líquidos los eliminan hacia el río Piraí. Entonces se dan cuenta, es un problema bastante serio que esta asignatura como el saneamiento convencional tiene que hacerse cargo para disminuir. Es acá donde se tiene que trabajar para poder resolver y disminuir el riesgo de producir problemas en nuestro medio ambiente, contaminación y que estos repercutan en la salud de las personas. También cuando hablamos de la salud y hablamos del ambiente, nosotros sabemos que el ambiente tiene mucho que ver con la salud de las personas. Un ambiente donde exista demasiada humedad con bajas temperaturas, generalmente es un ambiente inhóspito para las personas porque van a tener el riesgo permanente de tener problemas respiratorios u otro tipo de problemas por bajas temperaturas, ¿no? Entonces sí que tiene que ver. Un ambiente como el que tenemos ahora está fresco, pero en otros días donde existe una calor extrema, existen cuadros que se afectan como los golpes de calor y deshidrataciones que también van a provocar este tipo de problemas. Entonces sí, es que la salud depende sobre todo del medio ambiente. Habíamos hablado antes en la primera clase, creo, acerca del triángulo ecológico. ¿Alguien se acuerda de eso? El triángulo ecológico. ¿No es agente, huésped y ambiente? Medio ambiente, ese es el triángulo. Entonces, cuando estamos hablando de salud, nada más estamos hablando
del equilibrio de estos tres elementos, ¿no? Mientras el ambiente se mantenga bien, no con daños, no contaminado, nosotros vamos a poder tener una mejor salud. Mientras el huésped también se encuentre bien alimentado, tenga unos ingresos económicos regulares y otros aspectos, también la salud va a estar equilibrada. Y si hay control de los agentes causales como las patologías, bacterias, virus que producen patología, también la salud va a estar equilibrada. Cuando existe desequilibrio, cualquiera de estos elementos con supremacía o disminución de defensas, entonces se produce un nuevo estado que se llama como enfermedad. Y esto se ve desde antes hasta hoy, solo que antes ha cambiado, digamos, el punto de vista que se tenía antes a la de hoy. Antes se pensaba que el tema de la salud del ecosistema no tenía nada que ver. El ambiente era una situación aparte, la comunidad era otra situación aparte, lo mismo que la economía, ¿no? Sobre todo en lugares de provincia. El ambiente no tenía mucha intervención porque el desarrollo no había llegado aún a estos lugares. La comunidad también vivía tranquilo de que lo que le ofrecía el ambiente, y la economía no era necesario porque su economía se basaba principalmente en el trueque, en el intercambio y no en los billetes o en la economía que tenemos hoy, ¿no? Y entonces esa era la mirada tradicional que antes se tenía sobre esto. Hoy ha cambiado. Sabemos que el ambiente, la economía y la comunidad, que estamos describiendo en este momento el triángulo que su compañera nos acaba de decir, tiene mucho que ver con la salud, pero no lo tiene que ver en forma separada, sino que en este caso el ambiente, la comunidad y la economía van a interactuar, van a tener actividad conjunta y van a tener un resultado que se conoce como salud, ¿no? Un ambiente adecuado, bien conservado, nos va a tener una comunidad, ¿no? Y una comunidad con economía nos va a dar una economía saludable, con una vivienda saludable, con los servicios básicos elementales y todas esas cosas. La interacción de estos tres, del ambiente, la economía y la comunidad, nos va a dar como resultado esto que se llama salud, que para nosotros es importante porque esto va a medir la calidad de las personas que viven en un lugar. En el tema, el otro grupo de saneamiento ecológico se refiere precisamente a la forma en la cual vamos a preservar, utilizar, reutilizar o eliminar los residuos peligrosos para la población, ¿no? Por ejemplo, el tema de los residuos plásticos. Se tiene el reciclado o los materiales reciclables que van a permitir volver a utilizar la materia prima o la materia que estamos hablando para reutilizar y que no se convierta en un material contaminante, ¿no? Que las heces fecales, o sea, las excretas de hombres y animales, se reutilicen, sobre todo en la producción, por ejemplo, de energía, en la producción de abonos para hacer una producción de alimentos más saludables como son los alimentos orgánicos. Entonces, a todas estas formas de conservar estos residuos que pueden convertirse en altamente contaminantes, con pequeñas actividades